Entonces vamos a proyectar nuevamente. Voy a estar proyectando sobre el último Paint. Me avisan cuando ya les aparezca, mucha, por favor. El Paint. Bueno, entonces estos son los problemas que hicimos el otro día. Hicimos el esfuerzo longitudinal en nuestro material. De hecho, este solo fue ese de ahí. Y dijimos que el tangencial, pues, es el que ustedes, o el que habíamos calculado el otro día en el otro problema, ¿verdad? Entonces, si quieren, vamos a abrir otro archivo. Vamos a guardar este de acá, problema 2. Y vamos a abrir el problema número 5. Bueno, vamos a abrir. Bueno, el problema 5 era una barra que tenía dos cables conectados a ella. Este de acá, ¿verdad? Entonces, uno de los cables estaba articulado en C, pero el otro cable no había alcanzado la longitud del cable para llegar a articular, ¿verdad? Entonces, nos estaban pidiendo que determináramos la fuerza. Vamos a ver. La otra barra rígida AB articulada mediante el perno O y conectada a dos varillas, según se muestra en la figura. Si la barra AB se mantiene en posición horizontal, dejando un claro de 6 milímetros entre la punta inferior de la barra de aluminio y su articulación en D. Calcule el esfuerzo en la varilla de acero cuando la punta inferior de la varilla de aluminio se articula en el apoyo D. Entonces, lo que nos están pidiendo, nos están pidiendo que articulemos la barra de aluminio y que determinemos cómo quedarían las fuerzas, ¿verdad? En los elementos. Sí, Sandra, hoy subimos, voy a poner a la tarea de subir todo lo que no se ha subido usted. Perdón ahí con eso que he estado corriendo un poco, entonces no lo había estado haciendo, pero lo vamos a poner. Entonces nos están pidiendo determinar el esfuerzo en cada una de las varillas, ¿verdad? Entonces igual tengo el video de la clase anterior, que también lo voy a subir, y vamos a subir este. Así lo vamos a poner solo como corto número 2, los dos videos. Corto número 2, parte 1 y parte 2, ¿verdad? Para que sepamos cuáles son los problemas que estábamos resolviendo. Ok. Entonces, teníamos esta barra de acá y nos están pidiendo determinar cuánto va a ser el esfuerzo en ambas varillas luego de articular en D, ¿verdad? Entonces, ¿qué teníamos que hacer acá? ¿O qué hicieron ustedes acá, mucha? Momentos en O. Los momentos serían para determinar las dos fuerzas o relacionar las dos fuerzas de acero y aluminio. Luego de hacer la articulación. ¿Sí? Ok. Solo vamos a conectar estos tres.
Ok. Entonces, primero hacemos momentos en O. Entonces tendríamos que hacer diagrama de cuerpo libre de nuestro sistema o de la barra AB. Y ya con eso, pues, poder realizar nuestra sumatoria de momentos, ¿verdad? Entonces, ¿qué van a estar pasando en las dos barras cuando se haga la articulación? ¿Ya? ¿Qué estaría pasando en las barras cuando realizamos la articulación? Una se va a estirar el acero, que se va a estirar el acero, ¿sí? ¿Y qué más? El aluminio se acerca al punto D. De hecho, el aluminio tiene que anclarse o articularse al punto D. No solo se va a acercar, ¿verdad? Sino que tiene que llegar a anclarse. Entonces, ¿pero qué va a estar pasando en las dos barras, mucha? Cuando hagamos que la barra de aluminio se articule en D. ¿O qué tenemos que hacer para generar esa articulación? ¿Ustedes? En las dos varillas se van a deformar, ¿sí? Este, se va a deformar el acero, sí, ambas varillas se van a deformar, totalmente de acuerdo. Pero ¿qué tenemos que hacer para poder tener que la barra de aluminio se articule en D? ¿Ya? Recordemos que las dos varillas al inicio del sistema, pues una está articulada en C y la otra no, ¿verdad? Y la barra AB está horizontal. ¿Qué tenemos que hacer para poder articular la barra de aluminio al punto D? ¿Ya? Sí, sí me cachan la pregunta ustedes. Que, ¿Sí? por lo que yo entiendo, tendríamos que hacer que la barra baje en B y suba en A para que logre conectarse la varilla de aluminio en el punto D. Ajá, ¿y cómo va a bajar en B y subir en A? Por lo que yo no sé si estoy bien, pero yo por lo que entiendo en el punto O, lo que sostiene una varilla viene siendo como que si fuera un pin, que eso como que puede hacer que gire la barra. Ajá, pero ¿qué tenemos que hacer para que esta pueda girar? Sería de aplicarle una fuerza o ponerle un peso en el punto B. Ajá, aplicar una fuerza en B. Aplicar una fuerza en DC. A.
Es decir, como También se palanca tendría que de B a D. se tendría que estirar el aluminio de B a D, ¿verdad? Así, supongo yo que en la figura se tendría que estirar la barra de CA para que B, para aplicar una fuerza en B y que D llegue al, no sé si es Al punto un D. agarre, un machito, ajá, al punto Es D. una articulación. Tal vez aplicar Porque calor primero para que se estiren los cables. Perdón, no muy te escuché. Tal vez aplicar calor para que se estiren los cables, las varillas. Ajá, aplicar una carga para que se estiren los cables. Entonces, dijimos que esta fuerza pues la podemos aplicar en dos puntos indistintamente, ¿verdad? Podemos venir a aplicar la fuerza en B, acá, y con esto hacemos que baje la varilla de aluminio, o simplemente alar llegue a su articulación, ¿verdad? O alar el fin de la varilla de aluminio y con eso hacer que llegue a la articulación, ¿verdad? Pues cualquiera de las dos es igual de correcto, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a suceder al aplicarle una fuerza? Si quiere lo vamos a poner en el extremo de la varilla de aluminio en D para hacer que el punto D quede articulado o el fin de la varilla con el punto D o con la articulación queden unidos, ¿verdad? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, más bien, ¿qué tenemos que hacer? No, más bien sería que va a suceder en el sistema. Entonces, si quieren, lo vamos a ver o vamos a hacer el diagrama para que lo tengamos un poquito más claro. Entonces, vamos a venir y vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir que vamos a aplicar una fuerza aquí en el extremo de la barra de aluminio y con esto llegar a su articulación, ¿verdad? Entonces, vamos a volver a poner esto de acá, pero lo vamos a agrandar un poco. Acá está, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer el análisis de deformaciones. Esto es antes de hacer la sumatoria de momentos, ¿verdad? Entonces, análisis de deformaciones. Estamos diciendo que vamos a aplicar una fuerza acá. Y si se mira, ¿verdad? Estamos aplicando una fuerza en ese extremo de la varilla de aluminio, lo suficiente para que el punto o esta articulación llegue o se desplace estos 6 milímetros, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar en la varilla de aluminio cuando estemos aplicando esta fuerza de acá? ¿Se va a estirar? Ajá, ¿y se va a estirar por qué? ¿Por qué se va a estirar? Sí, por la deformación, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué se va a estirar? Por la fuerza de tensión que estamos aplicando, ¿verdad? Buenísimo, Daniel. Entonces, la barra de aluminio se va a estirar por la fuerza que se está aplicando, ¿verdad? Entonces, tenemos que la barra de aluminio se va a estirar debido a esta fuerza que estamos aplicando, ¿verdad? Luego, ¿qué va a suceder con la barra AB?
¿Qué va a suceder con AB? Se forma hacia B, se va a inclinar, se va a quedar en posición inclinada. La barra AB va a venir y se va a desplazar inclinándose con una pendiente hacia el punto B, ¿verdad? Que estaría acá. Entonces, este punto D va a bajar por la fuerza que estamos aplicando hasta quedarse un delta o un claro igual a cero. O sea, cuando tengamos un claro igual a cero, vamos a venir y vamos a tener una deformación en la barra de aluminio. También vamos a tener que la barra AB se va a inclinar, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar con la varilla de acero? O con el cable de acero. ¿Ya? ¿Qué pasaría con el cable de acero? Se va a estirar. Se va. Se va a estirar, ¿verdad? Entonces, vamos a tener que el cable de acero se va a estirar y el cable de aluminio también se va a estirar, ¿verdad? Entonces, ambos cables se van a estirar, ambos cables van a quedar con tensión, ¿verdad? Entonces, ya venimos y con esto que estamos viendo acá, vamos a decir o podemos decir, vamos a poner acá, que este punto A se va a desplazar ¿cuánto? ¿Cuánto se va a desplazar este punto A? Lo mismo que se desplaza la varilla de aluminio. ¿Lo mismo? ¿Todos de acuerdo? O se desplaza menos o diferente. Entonces, los 6. ¿Todos de acuerdo que son los 6? ¿Alguien que difiera de eso? Yo diría tal vez de que serían los 6 milímetros menos la deformación de la tensión en el aluminio. Ok, si quieren vamos a ir poniendo 6 milímetros. Luego serían 6 milímetros menos la deformación del aluminio. ¿Alguien que diga otra cosa? ¿Ya? Todos dicen que es lo mismo, los 6 milímetros, o nos quedamos con los 6 milímetros menos la deformación del aluminio. Entonces, todos de acuerdo con los 6 milímetros, muchachos. ¿Sí? Bueno, vamos a quitar esto de acá, para que no nos estorbe. Vamos a quitar esta información, no nos interesa, y vamos a quitar esta información también. Ok, entonces, ¿qué es lo que está pasando acá, muchachos? Dijimos que la varilla de aluminio a la hora de tocar la articulación de esta se iba a deformar, ¿sí? Entonces, esta varilla de aluminio dijimos que se iba a estirar. Entonces, ¿qué está pasando? Vamos a cambiar de color y vamos a poner aquí. Esto va a ser lo que se forma la varilla de aluminio.
Entonces, ¿cuánto se tiene que desplazar el punto B? ¿Ya? ¿Cuánto se desplaza el punto B? Los 6 Los 6 milímetros. milímetros menos la formación del aluminio. Los 6 milímetros menos la deformación del aluminio. Así es, ¿no? Entonces, de aquí para acá tenemos 6 milímetros menos la deformación del aluminio. ¿Todos de acuerdo con eso? ¿Ya? ¿Todos de acuerdo? ¿Hay alguien que no esté de acuerdo con eso? Pues porque eso es lo que me están diciendo. Solo estoy preguntando si o cuánto se va a deformar. Pues aquí el tema primero es entender qué está pasando. Ahora, dijimos que vamos a aplicar una fuerza de tensión aquí abajo. Al aplicar esta fuerza de tensión, ¿qué va a suceder? Dijimos que esta barra de aluminio va a quedar tensionada y por ende se va a deformar, ¿verdad? Entonces, como la estamos alando hacia abajo, la deformación obviamente va a ser que se va a alargar y va a ser hacia abajo, ¿verdad? Entonces vamos a tener esta deformación que pusimos acá en verde. ¿Sí? ¿Estamos claros, Byron? ¿Sí? Ok. Luego, ya que sabemos que esta varilla de aluminio se va a deformar, se va a estirar, venimos y cuánto tenemos que desplazar la varilla desde el punto o desde la articulación hasta el final de la varilla. No tenemos que desplazarla 6 milímetros. ¿Por qué? Porque esta solita se está deformando ya una parte, ¿verdad? Entonces la vamos a desplazar ¿cuánto? Estos 6 milímetros menos lo que se deforme la varilla de aluminio. Este mismo desplazamiento es el que va a estar ocurriendo aquí en el punto B. ¿Estamos claros? ¿Ya? ¿Me vieron? ¿Sí? El tema es que vayamos todos iguales, ¿verdad, mucha? No que alguien se vaya a quedar o que por pena, que hay que van a decir los demás, no voy a preguntar y me quedo baboso, ¿va, mucha? Entonces eso es lo que no queremos acá. ¿Sí? Entonces mejor preguntar y no quedarnos en la luna, ¿verdad? Entonces, estamos diciendo que la varilla de aluminio se estira y que tenemos que desplazar la varilla 6 milímetros. Pero como esta se está estirando, no la tenemos que desplazar realmente 6 milímetros, ¿verdad? A la hora de aplicarle la fuerza, este desplazamiento se reduce, porque la fuerza hace que la varilla de aluminio se estire, ¿verdad? Entonces, por eso es de que tenemos que desplazarle el delta menos lo que se va a deformar la varilla. Y en el punto B se va a desplazar exactamente lo mismo que acá, que serían los 6 milímetros menos lo que se deforme el aluminio. Entonces, ya teniendo esta deformación o este desplazamiento que va a tener el punto B, ¿qué va a pasar con el acero? Ahora regresamos a nuestra cuestión inicial. ¿El acero se va a deformar los 6 milímetros? ¿O el punto A se va a desplazar 6 milímetros? ¿Escucharon? Ahí no deberíamos de el, el acero ¿En dónde? en C, A, ¿Perdón? en C y A no sería la Ya. deformación del acero. ¿Aquí? Sí, O sea, aquí ya
vos decís poner otra más que sea la deformación del acero. ¿Así? Sí, porque si está jalando, se estaría deformando la varilla de acero ¿Ok? también, pero si Y se va a ser agrega la también la... cantidad de lo que se deforma el acero. ¿Sí? Sí, supongo yo, no sé Ok, si sea así. buenísimo. Estamos, buenísimo. ¿Quién sos? Dijo aquel. Hoy no vi quién estaba hablando mucho, perdón. Ah, Kevin. Buenísimo, Kevin. Ya te vi. Ok. Entonces, ya tenemos una parte más que sería la deformación del acero. Vamos a ver, Vivian nos decía 6 milímetros más la deformación. Si aquí se deformaría 6 más. La deformación del aluminio es, Vivian. ¿O la deformación de quién? Perdón. Solo para tenerlo claro. Daniel dice los 6 milímetros más la deformación del acero. Ah, es del acero. Entonces aquí tenemos ya otras más que serían 6 milímetros más la deformación del acero. Igual Daniel dice que serían los 6 milímetros más la deformación del acero. Byron, 6 milímetros más la deformación de la varilla del lado B, que sería la deformación de la varilla de aluminio. Byron, en vez de ser este negativo, sería positivo entonces. Acá. Ah, del acero. Ok, que sería esto de acá. Solo sería 6 porque no bajaría más. ¿Cuál no bajaría más, Sauner? Aquí en el punto A está subiendo. ¿Qué tal? Contanos. Yo creo que solo serían los 6 porque nuestro delta solo son 6 milímetros, entonces ¿Sí? no podría ser más todavía o menos. Y en el Ajá, otro sí, es que recordemos. no había entendido hasta que lo explicó porque la varía de BD se estira un poquito, entonces por eso le había puesto 6 menos la deformación que va a tener. Por eso considero que solo son 6 en la varilla, en la barra de acero, o Del varilla, lado perdón. A. ¿Ok? Buenísimo. Bueno, recordemos una cosa. El punto B no se va a desplazar 6 milímetros. Se va a desplazar menos, ¿verdad? ¿Por qué se va a desplazar menos de 6 milímetros? Porque estamos diciendo que el acero se va a deformar. Entonces, este punto B, vamos a tener los 6 milímetros, que es nuestro delta, pero le vamos a restar la deformación del aluminio, ¿verdad? Entonces, si este punto se desplaza menos de 6 milímetros, este se puede desplazar más que este de acá. ¿Ya? Yo miro ahí que serían como triángulos opuestos, unidos por el vértice, algo así, entonces sería como lo mismo. Triángulos semejantes. Y con los triángulos semejantes determinar las deformaciones. No, yo diría Ingeniero, más no como sería lo las mismo que el alturas, punto B, perdón. porque igual la varilla no. Perdón, Micha, espérame, tiempo. ¿Quién está hablando primero? Ángelo, creo que eras vos, ¿no? ¿O era Diego? Sí, ingeniero. Va, solo terminemos. El Diego creo que estaba hablando primero. Ah, Diego era el que estaba. Vos, Diego, estabas hablando primero. Sí, ingeniero. Ah, va, buenísimo. Si querés terminar, Ángelo, después, por favor, para que no estemos hablando todos juntos. Contanos, Ah, Diego, cómo estábamos. pues yo diría de que es como, podemos ver de que pues el pincito ese que está en el punto O sería como la unión de los vértices de los dos triángulos semejantes, ¿verdad? Entonces, la Ajá, misma altura que se está desplazando en B sería la misma altura que se va a desplazar en A, entonces son iguales, ¿verdad? Eso es como porque yo lo miro. en este pin, lo que se va a bajar acá es lo que va a subir acá. Así es. Así es como lo miro yo. Ok, buenísimo. Contanos, ¿quién eras? Ángelo, por favor. Sí, ingeniero, lo que le iba a decir es de que se va a formar lo mismo, digo yo, porque como esa varilla que está ahí no se va a doblar ni nada de eso.
La lo mismo que barra se AB desplaza en B no, tendría que... la barra AB no la vamos a considerar que se va a deflectar. ¿Por qué? Porque si no ahí nos metemos a un gran camote, ¿verdad? Entonces, eso estamos diciendo que Ajá, es entonces por eso absolutamente digo que rígido. Ujú. por eso lo que yo pienso es que lo mismo que va a bajar en B, es lo mismo que va a subir en A. Ok, buenísimo. ¿Qué dicen los demás, mucha? Vivian nos está diciendo los 6 milímetros menos la deformación del aluminio. Sería lo mismo que teníamos acá. ¿Sí? ¿Alguien más que diga algo diferente, mucha? Ingeniero, ¿Sí? ¿qué pasa si nosotros le aplicamos la fuerza que se está aplicando directamente del punto B D, si la aplicamos a la barra de acero, digamos a la deformación del acero por la fuerza, y esa restársela ya a la deformación que nos dice de 6 milímetros? No sé si me agarró la onda ahí. Más o menos, vos está medio alegre lo que me estás contando. Si querés solo barajeándola otra vez, Es que, volvernos a decir cómo está el asunto. es que la fuerza que se está aplicando para que la barra de aluminio se deforme, Ajá, es aplicársela la misma fuerza, aplicarla a la barra de acero, ajá. y el resultado que nos dé de la deformación de la barra de acero, restársela a las 6 milímetros que quedan para que llegue a su punto, no sé si Acá. bien. Ok, Ajá, vos estás diciendo que la fuerza del acero sea igual que la fuerza del aluminio. Pues la misma fuerza aplicarla en ambos. Y con esto ya determinar una deformación del acero y restar esta deformación a estos 6 milímetros sí, para ver que esto sea lo que se desplace acá. ajá, ¿Sí? sí, Entonces así, tener que los 6 milímetros menos la deformación del acero sería esta deformación de acá. ¿Así es? así. Ok, buenísimo. Estamos. Rocay. ¿Alguien más que diga algo diferente, muchachos? Miren que aquí ya tenemos Ingeniero, 4, 5 temas diferentes. Contanos, César. yo considero que lo que tendría que desplazarse el lado de A tendría que ser lo mismo que se desplazó de B a D, que son los 6 milímetros menos la deformación del aluminio, y a eso le tendríamos que sumar la Ajá. deformación que se genera en la varilla de acero. Ok, buenísimo. O sea, esto de acá, pero más la deformación del acero. ¿Es correcto? Para poder relacionar las dos deformaciones. Decís vos, ¿así es? Sí, porque tendríamos que tomar en cuenta la deformación del acero, que esa va a restarle todavía más a los 6 milímetros, menos lo que ya se genera la deformación del aluminio. A restarle más. Entonces este no es positivo, es negativo. No, ese sí sería positivo. Ah, pero aquí se le está sumando a estos 6 milímetros esta deformación. Pues no, me refiero que solo sería a la sumatoria de las dos deformaciones. Estas dos y se resta esto de acá. Sí, Vos decís entonces así. Así sería. sí, Que los 6 milímetros menos la suma de las dos deformaciones. ¿Así es? Ok, buenísimo. No, Kevin, yo no soy el experto. Aquí todos estamos aprendiendo. Yo soy un colaborador más de la clase. Pues aquí solo estamos tomando opiniones de todos, ¿verdad? Recordemos que cada problema tiene su forma específica y diferente de resolverlo, ¿verdad? Entonces, como todos son diferentes, pues aquí no hay expertos de nada, mucha. Aquí simplemente tenemos que entender qué es lo que está sucediendo y en base a eso poder generar nuestras relaciones, ¿verdad? O sea, que no es necesariamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, ¿alguien más que diga otra cosa, mucha? Ingeniero, ¿Sí? ¿Sí? una pregunta. Contanos. Yo estaba viendo el punto de origen. Este punto O, la articulación de la barra. Correcto, yo considero que ese tampoco está como de por gusto. Ujú. Entonces,
Entonces, ¿qué pasa si calculamos la deformación del acero y esa parte del punto de origen lo tomamos como un triángulo semejante? Y Ajá, ¿qué es lo que había dicho? ¿Quién había dicho eso a ustedes? No me acuerdo quién lo dijo. Kevin creo que era, no. no Bueno, sé, pero entonces, ajá. ya Entonces, calculando ese triángulo semejante que nos da la deformación, pero solo calculándola del punto de origen. Ya después de eso, ya sabemos cuánto tendría que llegar la barra de aluminio para a su punto real. No sé ok, si es así. va, buenísimo, buenísimo. Aquí todas las opciones son bienvenidas, ¿verdad? Entonces ahí vamos a ir platicando qué es lo que está pasando en cada una de ellas. Entonces vos estás Inge, diciendo que con triángulos semejantes, Inge, esta es la deformación del acero, perdón, no sé quién me está hablando muchachos, solo dame unos minutos, unos segundos, no sé quién eras, ¿quién estaba hablando, perdón? ¿Mucha? Auner. Auner. Va, dame 30 segundos y Sí, ahí estamos. estamos. Va, entonces lo que estaba diciendo, Estamos bien. va, Ahí vamos. ¿vale? Lo que nos estaba diciendo Rocael era que por triángulos semejantes era similar a lo que nos había dicho Kevin, creo que fue, determinar esta deformación y luego compararla con esto de acá. Pues que sería o relacionarlo con esto de acá, ¿verdad? Que sería por triángulos semejantes. Más o menos lo mismo que tenía Kevin. Contando, Saunet. Ah, Diego fue. Buenísimo. No, eso justo lo que estaba explicando, Inge. Sí, entonces estaba por las distancias que tenían ahí. Entonces, la deformación que tendría el acero sería, por decirlo así, el doble de la deformación del aluminio. Ok, buenísimo. Entonces estos serían 2 veces la deformación del aluminio, que sería más o menos como esto de acá. Ok, entonces fue Diego. Gracias Kevin por aclararnos quién fue el que nos dijo triángulos semejantes. Buenísimo Diego. Estamos igual viendo todas las opciones ahorita, ¿verdad? Entonces, ya vimos que en este punto A, 6 milímetros no vamos a tener de deformación. ¿Por qué? Porque ni aquí tenemos de deformación 6 milímetros, ¿verdad? Aquí vamos a desplazar el punto B, 6 milímetros, pero le vamos a quitar la deformación del aluminio, ¿verdad? Entonces, este punto realmente no está bajando 6 milímetros. Este de aquí, sí, pero este aquí arriba no, ¿verdad? Entonces, este de acá, podemos venir y decir que no es correcta, ¿verdad? Luego tenemos 6 milímetros menos la deformación del aluminio, que sería lo mismo que tenemos acá, solo que sería hacia arriba en vez de ser hacia abajo. Aquí el único tema que tenemos es que por los triángulos semejantes, como estábamos, o lo que había dicho Diego y lo que acaba de decir Auner, no podríamos tener esta misma deformación, puesto aquí tenemos una longitud mayor que acá, ¿verdad? Entonces, simplemente por esto podemos ver que la relación de las deformaciones tiene que ser en 2, ¿verdad? O un medio, como lo quieran ver. Entonces, esto aquí tampoco se puede generar porque aquí tenemos esa deformación, pero aquí no vamos a tener necesariamente esa deformación, ¿verdad? Al hacer triángulos semejantes, acá vemos que esta altura va a ser la mitad que esta otra altura, ¿verdad? Entonces, por eso es de que estamos diciendo que no puede ser eso. Es el acero, pues, y al desplazarse esta información que se va a generar en ese punto, que es la del acero, ¿verdad? Pero aquí solo estamos diciendo que es una deformación, ¿verdad? Luego tenemos 6 milímetros más o menos la deformación del acero. Otra vez vemos que estos 6 milímetros no pueden pasar íntegros desde este punto hasta este punto, porque aquí estos 6 milímetros ya se le restaron la deformación del aluminio, entonces esto de aquí no puede
llegarse a dar, ¿verdad? Y por último, la deformación serían los 6 milímetros menos la deformación del aluminio más la deformación del acero. Pues aquí sí me la ponen un poquito más alegre, porque aquí, en este punto, sí vamos a tener los 6 milímetros, le tenemos que restar esta deformación del aluminio, y lo que se desplace acá, según triángulos semejantes, tiene que estar dado según la deformación del acero, pero no necesariamente va a ser exacta la deformación del acero, ¿verdad? Entonces, podríamos decir que tampoco, ¿verdad? Luego, que la fuerza del acero sea igual a la fuerza del aluminio. Si ya vemos acá, nuestras fuerzas, aquí está en tensión, y aquí está en tensión, ambas barras, pues si vemos este pedacito del acero, y si vemos cómo estamos jalando acá, entonces, si esta de acá es igual que esta, hacemos sumatoria de momentos acá que vamos a generar, que aquí tenemos un brazo más pequeño que acá. Entonces, al generar momentos acá vamos a tener que esta barra va a estar girando, ¿verdad? Va a estar rotando porque esta fuerza va a generar un momento menor que esta de acá, ¿verdad? Entonces, estas tampoco pueden ser iguales debido a eso. Y por último, que la deformación del acero sea 2 veces la deformación del aluminio. Sí y no, si solo desplazáramos en este punto de acá lo que se deforma el aluminio, pues sí se podría generar eso acá. Pero de hecho aquí sería que el del acero es bueno, sí, sería que 2 veces la deformación del acero sea la deformación del aluminio, ¿verdad? Entonces, pero como estamos desplazando mucho más esta barra de aluminio para que toque D, que solamente la deformación del aluminio, entonces esto tampoco se puede generar, ¿verdad? Entonces, 2 veces la deformación del acero igual a 6 milímetros menos la deformación del aluminio. Entonces, tenemos 2 veces la deformación del acero. Serían los 6 milímetros menos la deformación del aluminio. Entonces, esto aquí, ya podríamos estar relacionando triángulos semejantes. Tendríamos que realizar triángulos semejantes, pero creo que al hacerlos podría quedar eso de acá, ¿verdad? Entonces, si quieren, antes de poder decir esto de acá, entonces hagamos nuestros triángulos semejantes. Entonces, en este punto aquí, quedamos que sí va a ser la deformación del acero, ¿verdad? El que se va a estar generando en A, porque es la única o el único dato que podemos conocer, ¿verdad? O que podemos determinar de forma directa. ¿Cuánto es esta deformación del acero? ¿Quién sabe? Va mucha. Pero esto del punto A se va a desplazar lo que el acero permita que se desplace, ¿verdad? Así tan sencillo como eso. Entonces, por eso es que dijimos que esto aquí sí iba a ser lo que se desplazaba acá, ¿verdad? Entonces, pues ya vimos todas las opciones diferentes que habíamos estado platicando, que se habían estado planteando. Entonces, al final, pues llegamos a que vamos a borrar acá. Vamos a borrar acá. Bueno, vamos a borrar acá. Y vamos a borrar esta celeste. Ahorita que hagamos triángulos semejantes, vemos si es así o no, ¿verdad? Entonces, dijimos que aquí el punto A se va a deformar la deformación del acero, ¿verdad? O se va a desplazar la deformación del acero. Nada más que eso. Entonces, como ya bien dijeron Diego, Auner, entonces aquí tenemos que hacer triángulos semejantes de las deformaciones, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos los triángulos semejantes? Entonces vamos a tener acá la deformación de la barra. Esta sería la pendiente de la barra. Vamos a poner como punto 0 lo que llega más bajo en B. Estaríamos tirando una línea recta acá. Y el punto alto o la altura total sería esto que se desplaza desde el punto B final hasta el punto A final, ¿verdad? Y el punto O, ese estaría quedando más o menos como por acá. Entonces aquí vamos a tener nuestro triángulo. Entonces,
¿Qué vamos a tener acá? Vamos a tener que el triángulo mayor, que sería la suma de ambos, ¿verdad? 0.6 más 1.2. Serían 1.8. Va a ser a la altura total. La altura total es ¿cuánto? Es esto de acá más esto de acá, ¿verdad? 6 milímetros menos la deformación del aluminio más la deformación del acero. Pues como lo estamos haciendo acá, alguien lo puede haber hecho diferente, o si quieren después lo hacemos de forma diferente. Entonces aquí tenemos 6 milímetros menos, perdón, la deformación del aluminio más, perdón, hay mucha que me salga más o menos la letra, pero más la deformación del acero, ¿verdad? Esa sería la altura total del triángulo. Y para el triángulo menor, que sería el de 1.2, acá, vamos a ponerle otro color. Y esta altura de acá sería la de 6 milímetros menos la deformación del aluminio, ¿verdad? Entonces, con esto ya podríamos relacionar nuestros triángulos semejantes. Entonces, decimos que el triángulo mayor menos la deformación del aluminio más la deformación del acero es a 1.8, como los 6 milímetros menos la deformación del aluminio es a 1.2, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Pues este de aquí lo podemos pasar del otro lado. Aquí tenemos un 6 milímetros menos la deformación del aluminio que tenemos de este otro lado. También podríamos factorarlos, ¿verdad? Y ya nos queda con la deformación del acero. Entonces, vamos a tener que 6 milímetros menos la deformación del aluminio más la deformación del acero va a ser igual a 1.8 en 1.2 por los 6 milímetros menos la deformación del aluminio, ¿verdad? Entonces aquí ya trabajamos un poco de álgebra y todo y podríamos despejar la deformación del acero, ¿verdad? Entonces esta va a ser una de las, pues, o una forma de resolver el triángulo. La otra sería pasar una línea aquí horizontal en el punto O. Entonces lo que va a subir es la deformación del acero y lo que va a bajar es esto de acá. Entonces lo vamos a trabajar ahorita. Entonces tenemos la barra AB, siempre, ¿verdad? En el punto de por acá está el punto O. Y aquí está la barra original, ¿verdad? Entonces, la altura de cada uno de los triángulos nos va a quedar ¿cuánto? Este triángulo de acá. Y este triángulo de acá, ¿verdad? Entonces, aquí nos va a quedar el 1.2. Estoy hablando choras. Ah, no, el 0.6, perdón. Y aquí tenemos la deformación del acero. De este otro lado tenemos el 1.2 y, perdón, son los 6 milímetros, menos la deformación del aluminio, ¿verdad? Entonces, ya con esto relacionamos los dos triángulos y decimos que la deformación del acero en 0.6 va a ser igual a los 6 milímetros menos la deformación del aluminio dividido 1.2, ¿verdad? Entonces pasamos esto para aquel lado y nos queda que la deformación del acero va a ser 0.6 en 1.2 o los 6 milímetros menos la deformación del aluminio, ¿verdad? Entonces vamos a quedarnos con esta porque está más sencilla. De hecho aquí ya despejamos la deformación del acero que esta otra, ¿verdad? Entonces
Esta de acá sería nuestra ecuación que relaciona las deformaciones, ¿verdad? Que con eso iniciamos el problema o iniciamos a resolver nuestro problema para determinar qué es lo que estaba pasando acá o para entender exactamente qué es lo que está pasando, ¿verdad? Antes de hacer otra cosa. ¿Estamos claros todos? ¿Vamos bien? ¿Ya? ¿Estamos bien o me fui mucho, muchacho? ¿Todo claro? Buenísimo, César. ¿Sí estamos bien? ¿Sí? Ok, buenísimo, muchacho. Entonces, pues vamos a suponer que los demás 23 están también claros. Bueno, 21, 20. Ingeniero, ¿Estamos claros? ¿Sí? solo ¿Contanos? podría subir un poquito, solo quiero corroborar algo, el de arriba, por favor. Ajá. Solo quiero ver algo de ahí. Entonces, dale vos, no te preocupéis. Ahí prácticamente, ingeniero, cambiaría solo el lado del acero, ¿verdad? Aquí lo que tendríamos que hacer, si lo quisiéramos despejar o si lo quisiéramos, es dejar el acero acá, la deformación del acero, y pasarle al otro lado, ¿verdad? Este de aquí, 1.8 dividido 1.2 nos da, ¿cuánto? 3. No, 1.5, perdón. Así es. 1.5 es, ¿verdad? 1.5. Sí. 1.5 que multiplica a los 6 milímetros menos la deformación del aluminio, ¿verdad? Y aquí le tendríamos que restar esto de este otro lado. 6 milímetros menos la deformación del aluminio. Entonces esto aquí tiene un por un 1 y este por 1.5, entonces aquí la deformación del acero nos queda 1.5 menos 1, serían 0.5, que multiplica a los 6 milímetros menos la deformación del aluminio, ¿verdad? Pues esto de acá sería nuestra deformación del acero, que nos está quedando lo mismo que aquí, ¿verdad? Pero aquí lo tenemos con 1.6 y 1.2. Pero al final es lo mismo. Ahora, por eso les decía, si lo ven de esta forma o de esta forma, al final tiene que dar lo mismo, ¿verdad? ¿Estamos claros, Rogal? Sí, ¿O cuál era la pregunta? Perdón. Si no, sí, si sí, no era eso. ¿Sí? sí, ahí estamos. Gracias. Buenísimo. Va. Entonces, ya tenemos la deformación o el análisis de deformaciones y unas relacionadas con otras, ¿verdad? Y ya entendimos también qué es lo que va a estar pasando en nuestro sistema. Entonces, ya que entendemos lo que pasa en el sistema, ya que vimos cómo relacionamos las deformaciones, ya podemos venir y trabajar un diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Entonces, hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Vamos a copiar esto de acá. Vamos a hacerlo de la barra AB. Entonces tenemos nuestra barra B acá. Y aquí tenemos este diagrama cuerpo libre. De AB. Entonces en AB, ¿qué se está aplicando? ¿Qué fuerzas tenemos? Tenemos la fuerza que se está generando acá del aluminio. Tenemos la fuerza que se está generando del acero. Ambas en tensión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya vimos que al tensionar esta fuerza, o esta barra, perdón, de aluminio, se tensionaba también la del acero, ¿verdad? Y aquí en esta articulación vamos a tener una fuerza resistente.
R sub O. Vamos a poner, ¿verdad? Solo es vertical, ¿por qué? Porque no tenemos ninguna fuerza lateral, ¿verdad? Entonces, este sería nuestro diagrama cuerpo libre. Tenemos 3 grados de libertad en nuestro sistema, pero la reacción en el punto O no nos interesa, ¿verdad? Entonces solo nos interesan las dos fuerzas del acero y del aluminio. Entonces, para poder relacionar solo las dos fuerzas, ¿qué vamos a hacer? Realizamos una sumatoria de momentos, ¿verdad? Entonces, generemos nuestra sumatoria de momentos. O igual a 0. En contra es positivo. Entonces vamos a tener que la fuerza del acero por el brazo, ¿verdad? 0.6 metros, menos la fuerza del aluminio por el brazo 1.2 metros, va a ser igual a 0. Entonces, la fuerza del acero va a ser igual a la fuerza del aluminio por 1.2 dividido 0.6, ¿verdad? ¿Qué sería nuestra relación? Entonces, como habíamos dicho antes, la fuerza del acero va a ser igual a 2 veces la fuerza del aluminio. Ahora, creo que lo habíamos platicado antes y ahí tendríamos eso. Ahora, entonces, tenemos relacionadas las dos fuerzas de nuestros materiales, ¿verdad? Esta va a ser nuestra ecuación 2 y esta aquí es nuestra ecuación 1, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Sustituir esta ecuación para, en vez de tener las deformaciones, vamos a tener en función de las fuerzas, ¿verdad? Entonces, vamos a utilizar esta de acá. Entonces, vamos a copiar esta ecuación. Vamos a poner acá. Y vamos a ponerla, como dijimos, en vez de en función de las deformaciones, en función de las fuerzas, ¿verdad? Entonces, la fuerza del acero por la longitud del acero, partido del área del acero por el módulo de elasticidad del acero, va a ser igual. Esto de aquí dijimos que nos daba, ¿cuánto? 0.5 a 0.5 veces los 6 milímetros, menos la fuerza del aluminio por la longitud del aluminio dividido el área del aluminio por el módulo de elasticidad del aluminio, ¿verdad? Entonces, despejemos el acero, que es el más sencillo. Vamos a ver si nos cabe acá. Entonces, la fuerza del acero va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a 0.5 veces el área del acero por el módulo de elasticidad del acero dividido la longitud del acero. Todo esto por los 6 milímetros menos la fuerza del aluminio por la longitud del aluminio dividido el área del aluminio por el módulo de elasticidad del aluminio. ¿Ahora? Entonces, de acá ya conocemos todos los valores. Entonces, simplemente despejamos, ¿verdad? Bueno, vamos aquí no conocemos la fuerza del acero. Entonces, sustituimos esto de acá, ¿verdad? Y despejamos la fuerza del aluminio. Entonces, vamos a tener que en vez de la fuerza del acero, vamos a tener 2 veces la fuerza del aluminio, que va a ser igual a los 0.5 por el área del acero, por el módulo de elasticidad del acero, dividido la longitud del acero por los 6 milímetros, menos, otra vez todo, la parte inicial, ¿verdad? 0.5 por el área del acero, por el módulo de elasticidad del acero. Esto sería dividido la longitud del acero por la fuerza del aluminio, por la longitud del aluminio, dividido el área del aluminio,
por el módulo de elasticidad del aluminio, ¿verdad? Entonces esto aquí lo despejamos o lo pasamos del otro lado y despejamos completo, ¿verdad? Entonces la fuerza del aluminio va a ser igual a los 0.5 por el área del acero, pero por el módulo de elasticidad. Bueno, si quieren, en vez de ser el 0.5 lo vamos a multiplicar de una vez por los 6 milímetros. Aquí nos quedarían los 3 milímetros. Eso ve. Raro entonces. Es por esto creo. Ahí está. Entonces, por los 3 milímetros, ¿verdad? Y que sería esto de acá, dividido la longitud del acero. Y ahora sería, esto de aquí pasa a sumar, serían 2 veces más todo esto, ¿verdad? Entonces esto dividido, ¿no? 2 más 0.5 por el área del acero, por el módulo de elasticidad del acero, por la longitud del aluminio, dividido el área del aluminio por el módulo de elasticidad del aluminio por la longitud del acero, ¿verdad? Esa sería nuestra fuerza del aluminio. Si nos damos cuenta, aquí ya conocemos todos los valores, ¿verdad? Porque en el problema el área del acero nos la dan, nos dan el módulo de elasticidad del acero, tenemos las longitudes, tenemos el área del aluminio, el módulo de elasticidad del aluminio, y la longitud sería la misma del acero menos el delta, ¿verdad? Entonces ya podemos trabajar esta ecuación de acá. Entonces la fuerza del aluminio va a ser igual a los 3 milímetros por el área del acero, perdón, mucho no la vi, 500 milímetros cuadrados, ¿ok? Por el módulo de elasticidad del acero, 200 gigapascales, dividido la longitud del acero. La longitud del acero son 1.5 metros. Todo esto dividido 2 más 0.5 veces el área del acero, 500 milímetros cuadrados, por el módulo de elasticidad del acero, 200 gigapascales, por la longitud del aluminio, que serían el 1.5 metros menos delta, ¿verdad? 1.5 metros, ya tronamos, vamos a hablar de esto mucho para abajo porque ya no nos dio. Ok. Entonces esto dijimos que era la fuerza del acero, bueno, del aluminio, ¿verdad? Es aluminio. Ok. Por 1.5 menos los 6 milímetros, ¿verdad? Todo esto dividido el área del aluminio, son 400 milímetros cuadrados, por el módulo de elasticidad del aluminio, 70 gigapascales, por la longitud del acero, 1.5 metros. Chequemos, área del aluminio y módulo de elasticidad del aluminio. 470, ¿verdad? Ok, ahí estamos. Entonces, con esto ya nos da la fuerza del aluminio. Y como sabemos que la fuerza del acero es 2 veces la fuerza del aluminio, entonces ya podríamos también saber la fuerza del acero, ¿verdad? Entonces, alguien que lo calcule, por favor. Ya con estas dos fuerzas podemos determinar el esfuerzo
del aluminio, que es lo que nos interesa, ¿verdad? Que sería la fuerza del aluminio dividido el área del aluminio, que sería el valor que nos vaya a dar dividido 400 milímetros cuadrados. Y lo mismo para el acero. Y 52,93 kilopascales, ¿eso es qué, Auner? ¿Este esfuerzo del aluminio o el del acero? O la fuerza del aluminio, que si no serían kilonewtons. La fuerza del acero. Entonces, la del aluminio sería la mitad, así es. 26,40 y... ¿Qué? 46,5. 52,93 kilonewtons. Seguémoslo a los demás, mucha, por favor. Y entonces la fuerza del acero sería el doble de esto, que serían 103,86, ¿verdad? ¿Así? ¿Sí les dio lo mismo a todos? Ah, no, son 105, perdón. Ok. Gracias, Vivian. Ciento cinco 86. Bueno, no son kilómetros, perdón, quiero. 529 por 10 a la 10. ¿Eso qué es, Kevin? ¿La fuerza? ¿O el esfuerzo? Eso fue lo que me dio en fuerza en fuerza de aluminio, ajá. El aluminio. No, está demasiado. Es mucho. Por 10 a la 10 es demasiado. Mira, pues, cuando están calculando, mucha, este milímetros es por 10 a la menos 3, este milímetros cuadrado por 10 a la menos 6, giga por 10 a la 9. Estos milímetros cuadrados no importan porque se eliminan con estos gigapascales se eliminan con estos. Esto de acá, tenemos que dejarlo en metros, entonces serían 1,5 menos 0,006 metros. Entonces hacemos la resta y metros se anulan con metros, ¿verdad? O 1,5 menos 6 por 10 a la menos 3 y esto dividido con eso, ¿verdad? Entonces así se anulan metros. Aquí recordemos que tenemos metros y milímetros, ¿verdad? Este 1000 es por 10 a la menos 3. Entonces, chequemos otra vez, Kevin. Revisa factores. En algún lado habrás puesto un exponente más grande. ¿Y cuánto les dieron los esfuerzos, muchachos? El del aluminio y el del acero. ¿Ya? Con eso y terminamos. ¿Cuánto les quedaron los esfuerzos?
El aluminio, buenísimo, 132.33. Esos serían megapascales. Y del acero, 211.72 kilos. No es mega, Auner. Megapascales. Chécate este recordemos que es a la -6, ¿verdad? Y kilo es a la 3. Sí, mega, ¿verdad? Buenísimo. Bueno, entonces esos serían nuestros resultados de los esfuerzos que van a tener los materiales, ¿verdad? Que es lo que nos estaba preguntando el problema. Entonces, ¿dudas con lo que hicimos? ¿Ya? ¿Dudas? ¿Todo claro? ¿Sí? Bueno, entonces estaríamos con eso. Este viernes no tenemos clase, entonces nos vemos el día lunes, ¿verdad? Entonces nos platicamos, que tengan un buen fin de semana, muchachos. Igual, si tienen dudas de algo, pueden escribir en el grupo o me pueden escribir directo en WhatsApp. Y en cuanto yo lo vea y tenga chance, les contesto mucho. Entonces nos platicamos el día lunes. Feliz noche. Feliz noche, muchachos.